¿Cómo están, gente de Argentina, Uruguay y de todos los rincones donde llega este podcast? Bienvenidos al segundo episodio de Mate con Mateo. Una vez más, acá con Toto. Y si nos escuchás por primera vez y recién te enganchás, también sentite cómodo. Escucha. Acá Toto, ya con el termo listo y la bombilla calibrada para seguir metiéndole al Evangelio de Mateo. Un gusto tenerlos del otro lado, che. Así es. Y para los que recién aterrizan, acá les contamos que Mate con Mateo es ese espacio donde nos juntamos a charlar sobre la Biblia, específicamente el Evangelio de Mateo. Pero ojo, con el mate en la mano y como si estuviéramos en el patio de casa. Eso, la idea es esclarecer juntos la palabra de Dios, pero con un lenguaje nuestro, del día a día, sin vueltas raras ni palabras que necesiten diccionario. Queremos que la Biblia se acerque y te hable, y te acompañe mientras les das a esos amargos. Así es, así que si te interesa saber más de Jesús, de lo que enseñó, de lo que hizo, o si sos de los genios del Cepolí y querés repasar la lección de los jueves, este es tu lugar. Genios del Cepolí, pienso en Margarita. Bueno, che, prepara ese mate, acomódate bien, subí el volumen, donde sea que estés, porque hoy nos metemos con un tema clave, el arranque del ministerio de Jesús en Galilea. Y quédate hasta el final porque hoy tenemos sorpresas para nuestros oyentes. ¡Que arranque la función! La compra, la fe, no la ponga en venta. El Señor me dio la clave. Bueno, les contamos que en el episodio anterior dejamos a Jesús como un campeón, el Señor de la victoria, después de su bautismo y de las tentaciones. ¿Se acuerdan? Un capo total. Quedó claro que Jesús no es uno más, pero bueno, después de demostrar quién es, no se queda quieto el hombre, ¿eh? Mateo nos dice que ahora pone primera y arranca para otro lado. Hoy vamos a profundizar en el corazón del ministerio de Jesús. Llegamos a Galilea y acá es donde se arma el tole-tole y donde Jesús empieza a hacer ruido y la gente se empieza a dar cuenta de que Jesús es distinto. Lo primero que nos dice Mateo, ahí en el capítulo 4, verso 12, es que Jesús se entera de que a Juan el Bautista lo metieron preso. Chan, un momento fuerte, ¿no? Y a raíz de eso, Jesús se dirige a Galilea. O sea que el encarcelamiento de Juan es como el puntapié inicial para que Jesús empiece a moverse por esa zona. Así parece, pero ojo, que no es solo una decisión estratégica. Mateo, que siempre está conectando todo con las Escrituras, nos dice que la llegada de Jesús a Capernaum, de la región de Galilea, cumple una profecía. Sí, me suena la de Isaías. Esa misma hablaba de que en las tierras de Zabulón y Neftalí, zonas de Galilea, andaban medio en tinieblas y que iba a brillar una gran luz. Y Mateo nos dice, esa luz es Jesús. De hecho, Jesús mismo dice en otro lado, yo soy la luz del mundo. ¿Te acordás? Claro, imagínate esta escena. Es como que si de repente se prendiera un reflector gigante en el medio de la noche en esa ciudad. Y es como que Jesús llega a Galilea. ¿Y qué es lo primero que dice cuando llega? Bueno, su primer mensaje, el primer estado que publica para ser leído para todos, es súper directo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Bomba. Arrepiéntanse, o sea, de una. ¿Y qué significa exactamente eso? ¿Pedir perdón y ya está? Va mucho más allá. Arrepentirse acá significa un cambio profundo, un giro de 180 grados, cambiar la forma de pensar principalmente y cambiar el corazón y volverse a Dios. Y el motivo es clave, porque el reino de los cielos se ha acercado. No es algo lejano, está acá a la vuelta de la esquina. Dios está irrumpiendo en la historia de una manera totalmente nueva. Claro, es un llamado a despertarse, a darse cuenta de que algo grosso está pasando y que hay que ponerse a tono. Así es un llamado urgente a cambiar de dirección, porque el reino de Dios está llegando con Jesús, y esto recién empieza. Queda clarísimo cómo Jesús planta bandera en Galilea, cumpliendo profecías y con un mensaje que te sacude de entrada. Tal cual, preparando el terreno para todo lo que se viene, que no es poco. Bueno, Toto, Jesús llega con este mensaje potente, arrepiéntanse. ¿Pero se quedó ahí nomás o qué hizo? Acá entramos de lleno en el segundo punto clave que nos presenta Mateo.
el llamamiento de los primeros discípulos. Empieza a reclutar y ojo, este fue un proceso en etapas. ¿Cómo empezó la cosa según Mateo? Bueno, Mateo nos cuenta que Jesús camina por la orilla del mar de Galilea y ve a dos pares de hermanos pescadores, primero a Simón Pedro y Andrés y después a Jacobo y Juan. ¿Y qué pasa? Jesús les tira una propuesta que no pueden rechazar. Les dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y la respuesta de ellos fue impresionante. Mateo dice que dejaron todo al instante. Redes, barcas, hasta el viejo Zebedeo. Y lo siguieron. Una fe tremenda. Wow, eso sí es confianza, che. Dejar todo para seguir a este nuevo maestro. Pero dijiste que fue un proceso. ¿Hubo más llamados importantes? Así es, Mateo nos recuerda que el equipo se fue armando de a poco. Más adelante, por ejemplo, Jesús llama a Mateo, un publicano cobrador de impuestos, que era como un enemigo en ese entonces. Otro que dejó su escritorio lleno de plata para seguirlo. De todas las profesiones llamaba Jesús. Pescadores, recaudadores, gente común y corriente. Totalmente, y el proceso culmina más adelante con la elección formal de los 12 apóstoles, el grupo íntimo al que les daría una misión especial, la famosa Gran Comisión. O sea, el llamado fue progresivo, sumando gente clave para su ministerio. Ah, ahora sí me cierra más. No fue solo un llamado, sino varios momentos claves donde fue formando su equipo principal. Sí, y ese llamado a ser pescadores de hombres es el corazón de todo, una invitación a cambiar de vida para dedicarse a llevar el mensaje de Dios, a pescar personas, por así decirlo, para el reino. Una misión espectacular. Queda clarísimo ahora el panorama completo de cómo empezó a armar su equipo, sus elegidos. Perfecto. Y ahora que tiene equipo, ¿cómo se diferenciaba su estilo del de su primo Juan el Bautista? Uy, qué buena pregunta dejaste picando, Toto. Justo te iba a decir eso, porque Juan el Bautista era como el que allanó el camino para Jesús, avisando a todos que algo increíble iba a suceder, pero no eran iguales con Jesús. ¿Qué diferencias tenían? A ver, si ponemos a Juan y a Jesús uno al lado del otro, vemos varias cosas distintas. Según lo que leemos en los evangelios, Juan era más bien como un ermitaño, ¿viste? Predicaba al aire libre, principalmente en el desierto de Judea, cerca del río Jordán. Muy rústico. Claro, sí, me lo imagino gritando a lo loco en el desierto, solo en medio de la nada. ¿Y Jesús? Jesús, en cambio, se metía más en el barro, por así decirlo. Enseñaba en las sinagogas, que eran los centros religiosos y sociales de la época, y también en las ciudades y pueblos. Estaba donde estaba la gente. Bueno, acá ya hay un contraste. Uno estaba en el desierto solo y el otro metido en medio de la gente, más chamigo. ¿Y qué más? Claro. Y el ministerio de Juan se centraba mucho en la predicación, en ese llamado fuerte al arrepentimiento. Era como un megáfono anunciando lo que venía. Jesús, en cambio, hacía un 3 en 1. Predicaba, enseñaba y sanaba. Un combo completo. Claro, eran como dos etapas de un mismo plan. Juan se enfocaba más a que la gente se arrepienta y Jesús vino a traer el mensaje completo de salvación. Y esto se conecta con el estilo de vida también. Juan, por ejemplo, vivía en el desierto una vida súper austera, apartado, y Jesús vivía entre la gente, comía con ellos, iba a bodas, los amaba y se relacionaba de muy cerquita. Ok, entonces Juan laburaba desde el desierto y Jesús iba transformando a la gente en el medio de la ciudad. Eso mismo. Y la última diferencia que notamos es el alcance geográfico. Juan no salió mucho de la zona del Jordán, su ministerio estaba más localizado. Jesús, en cambio, era un viajero total, recorrió Galilea, después se fue a otras regiones, como vamos a ver más adelante en este estudio. Me encanta que podamos tener estas diferencias claras y entender que apuntaban a lo mismo, preparar el camino y anunciar el reino, pero tenían estilos y roles diferentes. Y ahora contame qué es exactamente lo que anunciaba Jesús. Bien, lo que Jesús predicaba y enseñaba era lo que llamamos el Evangelio del Reino. No era solo un mensaje de pórtense bien, era
a anunciar la buena noticia de que Dios estaba estableciendo su reinado de una manera nueva y poderosa. ¿Y eso qué significa? Suena importante. Lo es, porque incluye la soberanía de Dios sobre todo, su plan de salvación completo, no solo del pecado, sino de todo lo que nos oprime, y la restauración del pueblo. Es anunciar que Dios está tomando el control para arreglar el lío que hicimos. Es una noticia espectacular. ¡Wow! Es mucho más que un simple mensaje. El chabón estaba trayendo esperanza. ¿Y los milagros que hacía? ¿Tenía que ver con esto? ¿Eran para ayudar a la gente que estaba enferma? Los milagros no eran solo actos de compasión, que lo eran, sino que tenían un propósito súper claro. Era como las credenciales de Jesús. Servían para confirmar su autoridad como el Mesías, el enviado de Dios, y también para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, como es la de Isaías 35, que dice que los ciegos verán, los sordos oirán y los cojos saltarán. Ahora me cierra todo. Los milagros eran como decir, miren, lo que estoy diciendo es posta. Acá está la prueba. ¡Qué groso! Eso mismo, Jesús no solo hablaba del reino, lo demostraba con hechos. Su ministerio era palabra y acción, todo junto, confirmando quién era y qué venía a hacer. Y una de las demostraciones más grandes de su enseñanza fue el famoso Sermón del Monte. Eso, ahí nos vamos metiendo en un tema picante. Parame la moto. Dijiste Sermón del Monte y se me pusieron los pelos de punta. Este discurso sí que fue un antes y un después. Contanos de qué va eso, Toto. Dale, Sime. Versión turbo. El Sermón del Monte, que está en Mateo del capítulo 5 al 7, es como la constitución del reino. Y ojo, que antes de largarlo, Jesús se preparó. Oró toda la noche, eligió a los 12 y sanó gente. Armó el escenario perfecto. Bien estratégico. Y contame del discurso en sí. Arranca definiendo cómo son los ciudadanos de su reino. Empieza con las famosas bienaventuranzas. Sí, los bienaventurados. Felices los que... Esas mismas, básicamente, describe a su gente con valores totalmente contrarios a los del mundo. Pensá en pobreza espiritual, mansedumbre, buscar la justicia y, claro, les asocia promesas divinas grosas a cada uno de esos valores, como heredar la tierra o ver a Dios. El reino del revés, pero con premio, cortito y al pie. ¿Y qué más? Les habla de su relación con el mundo. Les dice que tienen que ser como la sal de la tierra y la luz del mundo, que son metáforas clave, ¿viste? Claro, sí, sal y luz. Rapidito contame qué significa. Que la vida del creyente tiene que notarse, influir para bien, preservar lo bueno e iluminar. La enseñanza central es clara, no se escondan, influyan activamente en la sociedad, con su fe, no oculten quiénes son. Perfecto, quedó claro. Ser distintos por dentro, tener recompensa y mostrarlo para el bien del mundo, darle sabor con nuestras acciones y brillar con nuestro ejemplo. Exacto. Y esto es solo el arranque, porque después se va a meter de lleno en cómo tiene que ser la justicia de este reino. Che, Toto, después de contarnos cómo ser sal y luz, ¿qué onda con las reglas de antes, las del Antiguo Testamento? ¿Jesús vino a patear el tablero y a tirar la ley vieja, la justicia? No, Sime, al contrario, acá entramos en la siguiente parte clave del sermón, lo que podemos llamar la justicia del reino. Y Jesús arranca aclarando, muchachos, yo no vine a borrar la ley, vine a cumplirla. Es como decir, vengo a mostrarles el verdadero significado, la versión posta, no la que entendían a medias. Onda ojo por ojo y me quedo con la bronca. No, papá. Jesús va más profundo, al corazón de la cosa. Menos fachada y más sentimiento. Simple y complejo. Así es. Y todo lo resume en amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a vos mismo. Esa es la esencia, el corazón de la justicia del reino. Ahora sí me quedó clarito. La justicia del reino no anula lo viejo, sino que muestra su corazón verdadero, un amor genuino. Eso mismo. Y con esa base nos da unas cuantas advertencias para el camino.
Bueno, Toto, Jesús ya nos tiró la posta sobre cómo ser y cómo actuar como gente del reino. Y ahora nos tira un tip como un buen director técnico. Antes del final, te da las últimas indicaciones clave. Es la exhortación a entrar en el reino. Un llamado final con un par de ojo al piojo muy importantes. Sí, primero es la de los dos caminos. El camino fácil, rápido, el más popular. Ese nos lleva a la ruina. El otro camino es el estrecho, el camino de la vida, el del reino. Cuesta más, pero es el que vale. Y cuidado con los falsos profetas, los que se disfrazan de buenos pero son puro cuento. ¿Cómo le sacás la ficha? Simple, por sus frutos los conocerán. Mirá lo que hacen, cómo viven, no solo lo que dicen. Hechos, no palabras, me gusta. El más fuerte, Jesús nos avisa, no alcanza con decirle Señor, Señor, ni siquiera con hacer cosas espectaculares en su nombre. Lo que importa de verdad es hacer la voluntad del Padre. Y lo cierra con la imagen de dos tipos que construyen la casa. El que escucha y pone en práctica, construye sobre la roca firme. Y el que escucha, pero se hace celoso, construye sobre arena. Y el primer viento se le cae todo el rancho. Oh, cortito como patada de chancho, dirían. O sea, todo este sermón genial no sirve de mucho si queda en el aire. Hay que arremangarse y vivirlo. La clave es la obediencia. Esa es la posta, la clave. El sermón es para vivirlo, no solo para escucharlo. Che, Toto, qué pedazo de discurso el de Jesús. Ahora, la gente que lo escuchó ahí, en vivo y en directo, ¿qué onda? ¿Se quedaron helados? ¿Aplaudieron? Buena pregunta, Sime. Mateo nos cuenta rapidito cómo reaccionó la multitud. Al final, dice que la gente se admiraba de su doctrina. Me imagino, después de escuchar todo eso, ¿y por qué se admiraban tanto? ¿Qué tenía de distinto? Mateo nos dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa era la gran diferencia. No era un tipo que repetía lo que decían otros o se perdía en detalles técnicos. Hablaba con un peso, con una seguridad, que dejaba a todos con la boca abierta. Sentían que estaban escuchando algo directo de Dios. Claro, no era pura teoría, era palabra viva. Exactamente. Qué viajecito nos pegamos con el sermón del monte, Toto. Pero bueno, Jesús da ese discurso tremendo, la gente flashea y ¿después qué? ¿Se tomó unas vacaciones en las cataratas o siguió a full? Nada de vacaciones. Jesús metió quinta a fondo. Acá entramos en lo que sería la expansión del ministerio. El tipo no paró. Ah, mira, ¿y por dónde anduvo? ¿Siguió por Galilea? No, o sea, Galilea fue como su base de operaciones al principio, pero desde ahí empezó a moverse a un montón de lugares. Galilea, obvio, pero también Decápolis, que era una zona con 10 ciudades medio helenizadas, Jerusalén, que sería la capital, Judea, la región del sur, y hasta el otro lado del Jordán, un montonazo de kilómetros. ¡Pará! Hizo una gira más grande que los Rolling Stones. No le faltó visitar ningún barrio casi. Y lo más importante es que a donde iba lo seguían multitudes. La gente se agolpaba para escucharlo y ver lo que hacía. ¿Y por qué tanto revuelo? ¿Qué los atraía tanto? ¿Solo los milagros? Era un combo, Sime. La gente lo seguía por sus enseñanzas, como la del Sermón del Monte. Eran totalmente distintas y las decía con autoridad. También por los milagros, obvio. Imagínate a ver a alguien curando enfermos, liberando gente. La noticia corría como pan caliente. Su fama se extendió por toda Palestina y todos hablaban de Jesús. Increíble, la verdad que me sorprende cómo creció todo tan rápido después del arranque en Galilea. Totalmente. Marcó un antes y un después. Y con eso, más o menos, cerramos el panorama de esta etapa inicial del ministerio de Jesús que nos presenta Mateo. Qué bueno todo lo que vimos hoy, Toto. El arranque en Galilea, el llamado y ese sermón del monte. Bueno, Sime, qué pedazo de episodio nos mandamos hoy. Desde Jesús arrancando con todo en Galilea, hasta el sermón del monte, que te deja pensando un montón de tiempo. Mateo no nos da respiro. Ni hablar, fue tremendo ver cómo Jesús no solo anuncia el reino de los cielos con palabras, sino que llama a gente común y corriente a seguirlo.
nos enseña a vivir diferente con el sermón y empieza a mostrar su poder. Demuestra que seguirlo es algo serio y transformador. Tal cual. Ese llamado radical a dejar las redes, entender que Jesús traía algo distinto a Juan el Bautista y sobre todo el Sermón del Monte con las bienaventuranzas, la sal y la luz, la justicia del corazón marcan un antes y un después. Y como bien dijimos, es solo el comienzo de lo que Mateo nos va a seguir mostrando. Exacto. Y con este pantallazo del inicio del ministerio de Jesús y sus enseñanzas, cerramos el mate de hoy. Esperamos que les haya picado el bichito de seguir leyendo y que les cope tanto como a nosotros compartir esto. Fue un desafío meter tanta data, pero qué bueno es aprender juntos. Eso. Anímense a agarrar el Evangelio de Mateo. Relean el Sermón del Monte y vean qué les dice Dios a ustedes hoy. ¿Qué parte les desafía más? Ser sal, amar al enemigo, construir sobre la roca. Ahora te toca profundizar en casa. Y prepárense porque en el próximo episodio nos vamos a meter de lleno en otra faceta de nuestro Señor Jesús, que ya mencionamos algo hoy, sus milagros. Vamos a ver cómo demostraba ese poder del reino de una manera increíble. Uy, buenísimo, me encanta ese tema, no se lo pierdan. Y claro, no se olviden de seguirnos en las redes, de contarnos qué les pareció el episodio y si alguna parte del sermón les resonó más. O si tienen alguna duda, nos encanta leerlos y seguir la charla por ahí. Y un saludo especialísimo a todos los alumnos del CEFOLI, de la Iglesia Manantial de Vida. Sabemos que nos demoramos un poquito, pero llegó este viernes y lo subimos a YouTube. Gracias por la buena onda y el aguante. Y un abrazo grande a todos. Y que Dios los rebendiga. ¡Hasta la próxima! Hoy me siento bien, volví a nacer.